Grupo Parlamentario proponente. Yo conozco razonablemente la historia sanitaria de esta tierra, ¿no? Y tengo que decir, en honor a la verdad, que el Cabildo de Lanzarote y el Cabildo de Tenerife, cuando tocaba integrar los recursos, no quisieron. Y no quisieron por razones políticas, porque les daba prestigio y un asunto que está vinculado a la política, poder. Y se retrasaron las integraciones de los recursos sanitarios de algunos cabildos por decisiones políticas. Yo creo que desacertadas, tácticas, y por eso se produjo el retraso. Los hospitales del Cabildo de Gran Canaria se integraron de forma inmediata. Además, negocié yo por parte del Gobierno su integración y salvamos los recursos. En aquella época, no sé cómo está ahora en el presupuesto estatal, las aportaciones del Estado a la financiación de esos recursos, que es un tema importante. Mi impresión, pasados los años, es que si eso sigue estando presupuestado, existen mecanismos para amarrar esos 3 millones, porque estamos hablando de 3 millones de euros de aportación del Estado, 2 millones del concierto. Y si el gasto corriente está en 7, y supongo que en el gasto corriente están integrados los recursos sociosanitarios, estamos hablando que en términos de gasto corriente la cantidad es muy pequeña, muy asumible, porque estaríamos hablando 5 de 7, y en esos 2 restantes estarán los recursos sociosanitarios que tienen otra fuente para ser financiados, ¿no? Son, además, vamos a ver, los 7 en la parte sanitaria, o sea que estaríamos hablando de 2 millones. De 2 millones de diferencia, digamos, de recursos preexistentes y lo que aporta el Cabildo de Lanzarote. Me parece que es un margen manejable. Lo que ha añadido el consejero me parece un problema real. Yo conozco el edificio, aunque hace 20 años que no lo piso. Seguro que no está mejor que hace 20 años. Porque el tiempo pasa también por los edificios, y en el caso de los edificios de alto uso, de intensidad de uso ciudadano, como son los recursos sanitarios y sociosanitarios, con más razón. No sé cuál es la solución técnica más adecuada, si la rehabilitación del edificio actual o la sustitución. Yo soy muy partidario, y también tengo experiencia en eso, que cuesta más rehabilitar un viejo edificio que hacerlo nuevo, ¿no? Siempre cuesta más. En el tema sanitario, seguro. Y tenemos notables y fracasados ejemplos en nuestra tierra. Unos cuantos. Es preferible hacerlo nuevo que rehabilitar lo viejo. Y pongo un ejemplo mirando para Juan Ramón. En La Palma estaba el Hospital General de la isla en ejecución y lo paramos. Y lo hicimos de nuevo. Y estaba en ejecución. Paramos la obra, indemnizamos a la empresa, hicimos el hospital de nuevo, se hizo antes, con más garantías, con más calidad. Digo esto porque si hay que buscar una solución a la edificación, que es donde se desempeñan las funciones, hay que buscarla más eficiente, y habitualmente suele ser empezar de cero, ¿no? Y luego digo, si este es un problema, que me parece que lo es, Lanzarote se merece un plus de esfuerzo. Lanzarote es la isla peor atendida por el Gobierno de Canarias a lo largo de la historia. En el conjunto de las inversiones, sí. Solo hay una etapa en que esto se corrigió, que no se las quiero recordar cuál es. Porque los datos presupuestarios sí que no se manipulan, ¿no? Se pueden ocultar, pero no se pueden manipular. Solo hubo una etapa, en los 36 años, donde Lanzarote consiguió ser la tercera isla en inversión, porque lo es en población, y ni les cuento en aporte. De manera que me parece que si el problema de la integración de este recurso en sus aspectos sanitarios precisara de un plus de inversión en la isla, Lanzarote tenemos una deuda histórica con Lanzarote, en materia de inversión en general y también en esta materia. Y además, insisto, hay una fuente para financiar estas cuestiones. Yo le propongo al consejero, no me he estudiado en detalle el decreto porque todavía no está publicado, pero lo haremos. El decreto de los famosos recursos de élite permitiría al propio departamento concursar, presentarse, o al Cabildo, teniendo en cuenta que el gasto corriente, que es la espada de Damocles que han puesto para no destinar recursos, ¿no? Los gastos corrientes tienen alternativas, están consolidados, no habría gastos corrientes adicionales significativos. Yo creo que valdría la pena para la isla de Lanzarote, con lo que este recurso representa. Si no hay recursos del presupuesto ordinario, que me imagino el escenario del próximo año, va a ser complicado, pues los recursos de élite deben servir para dar respuesta a los primeros problemas de la gente, no a lo que se le ocurra a uno
cada vez que piensa, ¿no? Y estoy convencido que la ciudadanía de Lanzarote, si tuviera oportunidad de decidir dónde poner dinero para inversión, estoy convencido que el hospital aparecería en primera línea de las inquietudes y las preocupaciones ciudadanas. Y si estamos hablando de una edificación que está programada en 14 millones, pongámosles 20, ¿no? Una edificación de 20 millones de euros para un recurso sanitario de alto prestigio, que va a ser cada día más necesario porque el envejecimiento de la población es condición que nos va a acompañar para siempre, valdría la pena hacerlo. Yo creo que la gente de Lanzarote no va a perdonar, no va a permitir que esto se dilate más en el tiempo. Y creo que si el problema ahora está no en el gasto corriente, no en el personal, no en la identificación de los recursos estrictamente sanitarios, que parece que ese es un trabajo en gran medida ya realizado, sino en el espacio físico, que yo comprendo que el espacio físico es fundamental para prestar servicios. Si el edificio actual no tiene el remedio funcional pertinente, que me lo puedo imaginar, y se precisa de una nueva alternativa, yo creo que Lanzarote se merece una nueva alternativa, y hay por ahora una fuente, bueno, el equilibrio, que algunos ponen de moda todos los días, siempre en un solo lugar, ¿no?, del archipiélago. Hoy hay titulares otra vez sobre el equilibrio, ¿no? Bueno, pues a ver si aplicamos el equilibrio con Lanzarote, ¿no? Y le aplicamos el ratio no territorial, demográfico. Es que Lanzarote mejoraría si se le aplicara el ratio demográfico, no ya por ser una isla, sino por vivir 140.000 personas allí, y hacemos un esfuerzo adicional en Lanzarote en esta materia. Yo creo que valdría la pena. E insisto, la fuente, yo creo que mal planeada, mal gastada, si yo conozco un poco el tema, del ITE podía permitirlo. Yo creo que el consejero se podía pensar, o el Cabildo, que ya lo ha dicho Acuña, que presente una propuesta para esta materia, porque es perfectamente posible, porque se salvaría el escollo, el prejuicio ideológico de que invertir cuando hay gasto es improductivo, que ya saben cómo lo hemos calificado. En este caso el gasto está consolidado de manera que solo sería inversión, y además como las inversiones conllevan mano de obra, pues seguramente cabría en el plan, en los programas del famoso ITE, ¿no? Lo digo porque Lanzarote no puede esperar, la gente no va a entender de nuevos problemas, la gente quiere una solución, los trabajadores del centro quieren una solución, y a lo mejor habría que buscar la solución del edificio y en paralelo buscar el mecanismo de integración de los profesionales, porque llevan años esperándolo, porque es de justicia, porque lo dicen las leyes. Si no se hizo posible fue por decisiones políticas en momentos determinados, donde era más fácil estas integraciones en esa época, y no se hizo, insisto, no porque no se quisiera, sino porque se decidió políticamente aprovechar la infraestructura para hacer la política esa de corto plazo, esa que tanto domina en esta tierra nuestra, ¿no? Me viene bien el hospital porque el hospital, y me estoy refiriendo ahora a otra isla, a ver si se imaginan cuál, en el hospital hay miles de trabajadores, y claro, quien contrata somos nosotros, y quien contrata los suministros somos nosotros. ¿Cómo vamos a dejarle nosotros nuestros hospitales a esa cosa llamada Gobierno de Canarias? Hay que mantener los hospitales porque son nuestros, porque nos dan poder, porque nos dan prestigio. Eso sí, cuando se convirtieron en un problema, entonces, para el gobierno. ¿Han adivinado a la isla a la que me refiero? Bueno, pues estas cosas pasan en esta tierra nuestra. Yo creo que Lanzarote merece una solución. Vamos a hacer un seguimiento del tema, yo creo que todos, pero nosotros lo haremos. Creo que la salida a la integración debe ser lo más inmediata posible, y el problema que ha planteado el consejero, que me parece un problema serio y relevante, debe encontrar solución, o en el presupuesto ordinario o en los recursos estos que se rifan ahora a ayuntamientos, cabildos y espero que departamentos del gobierno, para destinarlos con la prioridad pertinente, y esta estoy seguro que lo es para Lanzarote y para la ciudadanía por el servicio que prestan, que va a ser muy importante. Y una última consideración. Sí había política sociosanitaria en Canarias antes de la ley de dependencia. Hubo un plan sociosanitario en los años 2000. Hubo planes sectoriales en todos los ámbitos. Por eso hoy tenemos un dimensionamiento importante de la atención sociosanitaria. Lo que vino a hacer la ley de dependencia fue a dar cobertura y financiación a lo que era ya una política consolidada en esta tierra nuestra, que fue en los planes sociosanitarios para las 7 islas del archipiélago, pensando, porque no era difícil hacerlo, que era una de las claves del futuro, mejorar la atención en ese aspecto
porque sabíamos que el envejecimiento y la cronicidad no es un asunto de ahora, es un asunto previsto porque era elemental y había planes, y ese recurso contribuyó también a esa atención sociosanitaria que sigue siendo importante, aunque también deficitaria, ¿no? Por lo tanto, señor consejero, creo que hay que buscar una solución para responder a la demanda de la gente. Creo que la parte del personal de los servicios sanitarios se puede resolver y hay que buscar una solución, y ahí expresamos nuestra colaboración, para buscar una salida al edificio, sea el actual o sea el futuro. Muchísimas gracias. Gracias, don Román Rodríguez. Turno de intervención para el Gobierno.